Reciban nuestra más cordial bienvenida. Hoy estamos en el cierre del segundo Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante para generar reflexiones sobre el tema central que ha sido el arte sonoro y la tecnología. Hoy estaremos compartiendo con algunos de los conferenciantes e igualmente con algunos de los participantes que son... Los que están presentes en este foro son Enzo Minarelli de Italia, Swansea López de España, Félix Blum de Francia y México, y los participantes que estuvieron en el Congreso disfrutando de todas las ponencias de todos los valiosos conferencistas, David Santiago Correa, David Rivera, Alejandro Forero y Carlos Arturo González, todos de Colombia. Bienvenidos todos a este cierre del Congreso y bueno, la idea es hacer algunas reflexiones respecto a esto y dejar ideas abiertas para compartirlas con toda nuestra comunidad. Sí, para Ars Sonorus es un gran honor haber tenido todos estos honorables expertos, investigadores y artistas, porque de alguna forma han contribuido a compartir experiencias, no solamente artísticas, sino de investigación y de docencia, puntos muy importantes en el desarrollo del arte sonoro, no solamente en Latinoamérica, sino también en la región de Hispanoamérica. Así que empezamos y le damos la palabra al insigne invitado por Italia, experto y creador de la polipoesía, Enzo Minarelli. Bien, puede ser que yo voy a hablar sin una línea recta porque he escuchado atentamente todo lo que has dicho y tengo muchas reacciones. Por ejemplo, cuando estuve en México, una noche con Mary Schaffer fuimos a escuchar un concierto. No diré el concierto de quién, un concierto de música electrónica. No diré nunca el nombre del artista. Y estamos juntos los dos. Después de 5 minutos que el concierto ya estaba, Mary me dijo, Enzo, vamos fuera porque eso no es un concierto, me dijo. ¿Cómo no es un concierto? Sí, no es un concierto. Digo, bien, vamos, pero yo entendí por qué fuimos fuera. Porque el músico que estaba en el escenario estaba como el perro que llega el padrón, donde el padrón es el artista y el perro es la tecnología. Significa que la tecnología es importantísima, es necesaria, claramente. Yo digo, lo he dicho en el manifiesto, lo dice toda la historia de la poesía sonora, pero cuando se maneja la tecnología hay que tener la idea clara y sobre todo conocer el medio. Lo que hoy parece todo simple e inmediato, lo que no es, porque mucha gente emplea hardware sin conocer exactamente lo que está manejando. Y eso generalmente es el problema que yo veo en una parte de los artistas. Y esa es la razón por qué con Mary Schaffer fuimos fuera de un concierto que estaba muy importante en México, pero no sé si él tenía razón, pero claro que la tecnología es un medio, es un puente, como usted han dicho. Y eso es un punto. La otra cosa es la música. La música es una cosa importante. Has hablado de Lorenz Barber, que es un gran amigo, claramente. Lorenz es un ejemplo donde un hombre que llega de la experimentación oral puede también, a través de su trabajo con las campanas, hacer otra experiencia. Pero sobre la música, yo podría decir una historia que me dijo mi amigo Dick Higgins, el artista Fluxus, que se murió hace años. Y yo tuve la suerte de ser amigo de él, de hacer performance. Y él me dijo una noche que fue aquí,
huésped en mi casa, me dijo que cuando John Cage empezó sus primeras lecciones en el Mountain College, tenía frente de él muchos estudiantes que querían claramente participar a su lección. Y John Cage, la primera cuestión que usó fue: ¿quién sabe la música? Y unos estudiantes dijeron: yo, bien, fuera los estudiantes que conocen la música. Eso para decir que la música es algo verdaderamente importante. Cuando mis amigos poetas sonoros la emplean en sus poemas, como hago yo de vez en cuando, hay siempre que manejarla con atención, tener cuidado, porque es peligroso. La música es algo que cuando tú la empleas dentro de un poema sonoro, claramente yo hablo de eso porque no soy un músico, yo pertenezco a la gente que no sabe la música, y quien sabe eso es la cosa que me ha permitido de hacer todo mi trabajo, porque si yo conociese la música probablemente no habría hecho ningún poema sonoro como he hecho. Pero tengo un gran respeto hacia la música. Todas las veces que he hecho poemas trabajando con músicos, la cosa más importante no estaba, puede ser el producto final, sino todas las discusiones teóricas que yo he hecho con los músicos. Hablo de Ares Tambolasi, que es aquí a lo menos un músico muy importante que estaba en el grupo de Demetrio Stratos, el área, no sé si ustedes lo conocen, pero es un músico profesional que aún vive y aún trabaja. Yo con él he hecho, creo, cuatro poemas sonoros y estaba muy interesante siempre lo que había antes de ir a grabar. Yo me acuerdo de discusiones que hemos hecho, una teoría casi infinita, porque yo empezaba diciendo a Ares: mira, Ares, ahora no vas a hacer una canción, yo decía a él. Y me decía: ¿cómo? No es una canción, no estás haciendo una jazz session. No. Entonces yo empezaba diciendo todo lo que no tenía que hacer. Entonces dije: ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es interesante. Una vez que tú no has hecho todo eso, lo que queda puede ser es lo que tienes que hacer. Pero la relación con el músico es muy interesante cuando hay el instrumento musical, claramente. Claro. Porque la voz en sí mismo puede ser algo musical. Sí. Claro. Sí, lo importante quizás con la experiencia que se tiene como docente, ese predominio, al igual que el sesgo visual que habla McLuhan, el predominio del campo de la música ha sido hegemónico, ¿no? O sea, como decía José Iges, pobres esos sonidos que no tienen nombre, ¿no? Cuando sacas a un músico de los nombres, de la tonalidad, ¿dónde queda? Queda en el ruido, queda en nombres no codificados. Y para poder tener una comprensión, un discernimiento de qué es lo que se crea con el arte sonoro utilizando la música, pues un creador debe tener esa dosificación con la música, con o sin ella, para que no se diluya la presencia de la tipología del arte sonoro que está usando, llámese poesía sonora, llámese instalación, llámese escultura sonora, radioarte, porque ha sido tan hegemónico el predominio de la música que, como dice Michel Chion, la palabra sonido no le pertenece a la música. O sea, es un compartimiento, ¿verdad?, muy, muy fuerte que uno tiene que discernir como creador, como docente y como investigador esa presencia de la música, si la quiere usar o no, porque el universo del arte sonoro se ha ampliado no solamente con el paisaje sonoro, con el ruido, con el noise, con tantos factores de esa simultaneidad de la sonósfera,
que hay que encontrar ese punto vinculante con las propias tipologías del arte sonoro. En eso sé que Soan, con todo lo de Escoitar y su experiencia y su ponencia, que ha sido maravilloso, creo que nos podría aportar muchísimo, ¿verdad, Soan? Sí, bueno, es un tema complicado, ¿eh? Los límites entre lo que es música y arte sonoro, yo realmente yo siempre creo que es más fácil definir las cosas desde el centro a la periferia. Entonces, creo que sí que tengo claro algunos fenómenos que trabajan con el sonido y catalogaría claramente como arte sonoro, pero creo que a partir de ese centro que está bien delimitado, en los márgenes se mueven muchas cosas, ¿no? Hay obras, por ejemplo, que son obras que parten de la música, como puede ser alguno de los trabajos de Susan Phillips, que parte de canciones pop, pero que al recontextualizarlas y situarlas en otra, digamos, en otro espacio y en otro momento de escucha, en otra situación de escucha, se convierte en arte sonoro, parte de la música. Entonces, realmente, hay creaciones que parten del ruido y se convierten en música también. Entonces, yo creo que hoy en día hay elementos muy claros que son elementos que se pueden considerar arte sonoro, muchas veces por el lugar que ocupan en el espacio de exhibición. A mí me interesa sobre todo en el arte sonoro la idea de generar situaciones de escucha especiales, situaciones de escucha muchas veces diferentes a las que se producen en la música, ¿no? Pero bueno, ya digo, para mí es meterse en un espacio muy complejo, intentar delimitar perfectamente dónde empieza la música, perdón, dónde acaba la música y empieza el arte sonoro y viceversa. En el caso de Escoitar, nuestro trabajo era sobre todo vinculado al paisaje sonoro. Y en ese sentido sí que estaba muy claro, porque era, digamos, que un espacio de creación o de trabajo de investigación muy delimitado, vinculado a la fonografía y la relevancia cultural de los sonidos y de los ruidos que hay en nuestro entorno. En ese sentido me parece muy interesante una cita de Barry Truax, que creo que no la mencioné en la conferencia, o bueno, sí, creo que sí, no recuerdo ahora, que comentaba que como el ruido, por una parte, es algo que puede ser problemático, pero al mismo tiempo es la capacidad de generar, el ruido contiene en sí mismo la capacidad de generar nuevos significados. Y en ese sentido, trabajar con el ruido lo que permite es avanzar hacia generar esos nuevos significados que probablemente en la música ya están muy codificados, ¿no? La música trabaja con unos códigos, muchas veces lingüísticos, que responden a unas estructuras y unos lenguajes, que van evolucionando con la historia y se van generando nuevos estilos. Y cuando partimos de los ruidos, muchas veces nos enfrentamos a algo que desconocemos y tenemos que intentar entender sus códigos y generar nuevos significados, ¿no? Y a mí es donde el ruido me interesa como elemento, tanto cultural, pero al mismo tiempo como elemento, como una base para la creación. Es un poco donde yo me sitúo. Muy bien. Por ahí está Félix Bloom. Félix, ¿te encuentras presente? Mm. No. Estoy escuchando. Sí, 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 porque no te ves en pantalla. Es que no te vemos en pantalla. Que, claro, está... No, ahora sí te veo. Ya. Sí, porque parecía que te habías bloqueado. Sí. Okay. Ya, ahora sí. ¿Alguna acotación que quisieras? Pues hay muchos temas que están surgiendo de las diferentes pláticas y presentaciones. Pues un par de reflexiones quizás, con respecto a la tecnología. Por supuesto es complicado saber dónde empieza la tecnología, y si nos vamos al alfabeto, si ya son de tecnología, pues no queda mucho fuera de la tecnología, pero creo que como han dicho previamente, creo que, o sea, para mí, aunque yo sí vengo de la tecnología, porque pues llegué al sonido por ser ingeniero de sonido y por pues primero buscar como un trabajo técnico, un trabajo de ingeniero, como así poco a poco pues llegué al sonido y más que nada llegué a la escucha. Y creo que desde que he tenido desde que soy ingeniero de sonido, pues cada vez ha sido como justamente deshacerme de la tecnología o usar la tecnología para algo, pero que está más definido por la escucha que por la tecnología en sí mismo. Y creo que eso es como ha sido algo que me ha tomado tiempo, pero también que ha sido siempre importante, que la tecnología pues es un medio o es algo, una herramienta, pero no es en sí, o sea, es solo, sí, no es en sí el contenido o lo que
lo que importa realmente en la realización o la creación sonora. Eso con respecto a la tecnología. Después, con respecto a la música y a los géneros y al arte sonoro, bueno, decías que el arte sonoro tiene 100 años, pero yo siento todavía, bueno, también dando talleres o hablando con otras personas, siento que todavía es una cosa que es muy indefinida y que hace unos años, hace pocos años, escuchaba más que nada dentro del mundo del arte, de las artes plásticas, que un sonido, si no está retrabajado, si no está editado, entonces no es arte, pero si está retrabajado, si le das una intención, es arte, bueno, cosas por el estilo, que me parece un poco, total, o sea, me parece loco que todavía se pueda pensar eso, pero también al mismo tiempo siento que hay que aprovechar estas brechas, esta poca definición que aunque ha pasado 100 años, todavía no está definido. Y a mí me gusta justamente estar, bueno, un poco lo que decían es como estar un poco al margen de lo que está definido. Si hay cosas que están definidos, pues entonces intentar estar un poco al margen, estar entre dos estilos, en dos cosas. Inclusive creo que para paisaje sonoro decías que es más claro, pero yo siento que también es una palabra que es como define cosas, pero también hay muchas cosas que están un poco en el margen, que también me parecen interesantes. Entonces, yo creo que más que intentar como definir las cosas, es como buscar estar como a la orilla de estos márgenes y yo lo siento mucho, muy presente por ejemplo, en los talleres que doy, siempre hay como dentro del grupo gente que viene de artes plásticas, músicos, radio, de técnicos sonoros, o sea, hay como varias cosas. Y también en un lugar donde me invitan a presentar. O sea, por ahora estoy aquí en un festival de música, de música dura, donde estoy presentando sonidos. A veces estoy más como vinculado con festivales de cine, donde presento sonidos. Y siempre veo que estoy en el margen o sea, pocas veces estoy en festivales de arte sonoro, pero siempre, o sea, estoy también, pero muchas veces estoy más en el margen de un festival que trata del sonido de una forma o de la otra. Y a mí me gusta mucho eso de estar como justamente en los márgenes. Y después, para hablar de del artificial y del arte y de lo natural, que me parece interesante lo que dijo Santiago, y creo que ahí también a mí lo que me interesa más que nada es pues, borrar un poco estas fronteras también, o me interesa este momento, este lugar, esta frontera entre lo artificial y lo natural, y me gusta pues pensar que nosotros los humanos quizás somos partes también de esta natura, y que somos unos bichos raros, pero que somos parte de este todo, y ahí lo que me interesa también es como eso más como material, o como en mi trabajo me gusta justamente ese diálogo que hay entre lo que es artificial, lo que es natural, y cómo nosotros pues somos de eso. Sí, David Santiago. No, David Santiago. David Rivera. David Rivera, sí. Que no está en pantalla, está brindando una pregunta. ¿Quieres leerla, María? La pregunta para Enzo Minarelli. Un participante del Congreso pregunta para ti, Enzo, ¿qué es lo poético? Ya está, lo poético. Sí, te está escuchando, pero no está aquí en pantalla. Sí, no, entiendo. No, estaba con la cabeza meditando otra cosa, pero después, pero no tomo apuntes aquí. Lo que es lo poético es una pregunta tan general que puede ser que hasta mañana. El punto de salida es que poesía sonora, poesía, porque se sale del lenguaje, amigo. La palabra poesía tiene su sentido. Claro que la palabra poesía en sí mismo sugiere un montón de cosas, porque si tú preguntas al hombre de la calle qué es poesía, te dice Vallejo, no sé, te dije Borges, te dices Octavio Paz, pero esa es la poesía escrita, pero hay también una poesía oral, que es la poesía sonora. Entonces, la poesía sonora sale del lenguaje. Yo pienso que también a través de la poesía sonora, como en el poema que he performado para vosotros, es posible
comunicar las mismas cosas que se comunican a través de la literatura escrita. Ese es el punto más importante de que estamos hablando, y puede ser que lo poético está aquí. Porque, ¿qué es la poesía? La poesía, sabes, todo tiene su opinión. Ayer estabas trabajando sobre un texto de Henri Bergson que te dice la poesía tiene siempre que comunicar un estado de ánimo. Es verdad, puede ser que es una posibilidad, porque si yo estoy alegre o soy triste, no es necesario que yo escriba una poesía. Estoy feliz, ya está, no es necesario que voy a escribir, o si soy triste, voy a escribir un texto porque tengo dolor. Pero a pesar de eso, lo que cuenta es cómo tú lo vas a comunicar. Y la poesía sonora tiene una fórmula que claramente es innovativa, no es la poesía escrita, sino es la poesía oral. Y pienso que a través de eso se pueden comunicar los grandes temas de la literatura. Eso pienso es lo poético. Sí, hay algo que también como comunicador, Carlos González, a mí me da que pensar por su profesión y su curiosidad con respecto a acercarse a este Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Nos gustaría que intervinieras, Carlos, por favor. Si hay alguna pregunta, aprovecha la presencia de los honorables invitados. Perfecto, sí. Sería básicamente mi intervención con relación a la difusión de este tipo de actividades que todos estos invitados a este congreso realizan, en el sentido de difundirlos en los medios masivos. Cómo lograr precisamente que se entienda que es una pieza y de pronto que tiene todo un concepto detrás y no una sucesión de un ruido tras otro. Esa es como la inquietud a la hora de, digamos, de uno incluso producir una pieza, uno podría hacerla, pero es con el temor, uno como periodista, siempre lo formaron con la intención de que el mensaje tiene que tener una estructura determinada para que el público, o la gran mayoría del público, lo entienda. Entonces, en este sentido, pues no hay como esa abstracción. El temor de uno como productor es precisamente ese, de que no me van a entender, de que voy a hacer el ridículo o que simplemente estoy tomándole el pelo a la audiencia. Sí, es importante en esa reflexión que haces, Carlos, porque una de las experiencias que hemos podido tener en Ars Sonorus, Amarilis y mi persona, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, es que hay un peso específico en el campo de la comunicación que hace que por el avance no solamente de la audiotecnología, sino también de los propios géneros diferentes del arte sonoro, que ya sabemos cuáles son, es que un comunicador tiene que estudiar, ¿verdad?, las vanguardias artísticas para poder tener un campo de acción mucho más amplio que puede ser elaborado en una cuña publicitaria, ¿verdad?, con los recursos del radioarte, etcétera. Y eso es un peso importante, no solamente como creadores, como productores, sino que le da un campo de acción mucho más vasto. Y por ese acercamiento nosotros tenemos, por ejemplo, una alumna que es Marlene Villaflor, de una de las radios de México, Peñaflor, que ella ha tomado varios cursos con nosotros. ¿Por qué? Porque le interesa el documental sonoro, pero sabe muy bien que el documental sonoro no solamente es reflejar lo social, con el paisaje sonoro, los testimonios de los personajes diversos que puedan tener una temática elegida, sino que todo eso se enriquece, ¿verdad?, con la superposición, con los efectos, con la no ficción norteamericana de Truman Capote y Norman Mailer, que en la literatura proveyeron al mismo campo de esa arte, de una riqueza que iba más allá de lo figurativo y de lo lineal. Es decir, que estos estudios son profundos y que por desventura, no solamente en Colombia, sino en otros países, pues ya se va poco a poco avanzando en ese conocimiento e integración de campos diversos en el cual la comunicación
Y podría resumirte, o sea, hoy en día no hay división entre arte y ciencia con la ecología acústica, o sea, hay sonidos antropológicos, etnológicos que se están estudiando, se están llevando a las escuelas para niños en México y que ya tienen una larga trayectoria y que Colombia tiene que ponerse a la altura, no solamente de esos avances, sino permearse, ¿no? En ese sentido y poder avanzar y proponer factores investigativos y creativos. Por eso mi pregunta, que tenía así como un doble sentido, para poder integrar, ¿no? Sí, me permites intervenir. Carlos, nosotros vimos un taller de radioarte en RTBC y una de las interrogantes que se planteaban a los comunicadores y productores que tomaron el taller es que ellos estaban haciendo un proyecto básicamente de documental sonoro, un tipo de documental sonoro para las radios comunitarias y bueno, extender todos esos proyectos de radio, y ellos no encontraban la respuesta a cómo se podía hacer eso. Y claro, su visión estaba encerrada en el marco de la comunicación y ellos mismos se dieron cuenta que tenían que cruzar la frontera, salir de la comunicación e irse al arte, para poder encontrar unos recursos estéticos y herramientas que le permitieran abrir ese campo de acción y contar historias desde otras perspectivas con unas percepciones, un enriquecimiento mucho mayor de esa visión. Entonces tenía que cruzar la disciplina, meterse o converger con otras disciplinas que en realidad yo creo que el enfoque de todos estas saberes y de todos estos eventos que nosotros estamos comenzando a realizar es para hacer converger todo ese campo de posibilidades y desde las disciplinas específicas o especializaciones muy únicas o cerradas, que son los campos de trabajo de cada uno, pues puedan irradiarse otras ideas en función de eso. Entonces, desde la comunicación hay que saltar a la parte artística para enriquecer esos códigos y no plantearlo desde la comunicación nada más, sino enriquecerlo con elementos sonoros y todas las perspectivas o posibilidades que pues se han planteado aquí con todos los ponentes que han sido muy valiosas, ¿no? En ese sentido. En esa acotación creo que Sohang, no solamente como investigador, como artista y como docente, tiene mucho que acotar a esto, porque sabemos, ¿verdad, Sohang, que el arte sonoro es trans, inter y multidisciplinario, ¿verdad? Sí, yo creo que entiendo lo que decía Carlos, ¿no? De cómo realmente romper esas barreras para generar, hacer posible que ciertos elementos con los que no estamos familiarizados se conviertan en un elemento para transmitir algo. Realmente yo, aparte de mi trabajo como artista sonoro y el trabajo que expliqué en mi conferencia con Escoitar, doy clase en secundaria. Bueno, no sé cómo se llama ahí en Colombia, bueno, en secundaria. ¿Vale? Realmente hasta los 18 años tengo alumnos, desde los 13 a los 18. Y sí que intento muchas veces trabajar con ellos con este tipo de planteamientos de utilizar los sonidos para contar historias. Y que lo desvinculen un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De que los sonidos son un elemento que son patrimonio de la música exclusivamente, ¿no? El hecho de trabajar con sonidos no tiene que ser un elemento únicamente musical, podemos utilizarlo para contar historias. Y es cierto que cuanto más pequeños son los alumnos, cuanto digamos que más abiertos están a trabajar con este tipo de materiales. Y a medida que van creciendo, cuando ya tienen 16, 17 años, van generando una identidad respecto a los sonidos como música que cuesta muchas veces derribar, ¿no? ese tipo de prejuicios. Entonces yo creo que muchas veces lo que hay que tratar de hacer con los talleres, con gente adulta como los que hacéis vosotros o los que comentaba antes que hacía Félix, es muchas veces intentar recuperar un poco esa escucha inocente, ¿no? De aprender a escuchar de una manera diferente, eliminar ciertas barreras y ciertos prejuicios. Que no es tarea fácil, por supuesto, pero creo que el arte sonoro también es uno de las tareas que tiene. Si el arte sonoro tiene una tarea, si es que tiene algún tipo de destino, que yo creo que sí, es enseñarnos a escuchar de una manera diferente.
¿no? Y a relacionarnos a través de la escucha. Por eso para mí es tan importante eso, el arte sonoro como una acción que permite generar, decía antes, nuevas situaciones de escucha, ¿no? Que nos permitan reencontrarnos con esa escucha que no es exclusivamente musical. No sé si respondí a la pregunta porque, bueno, no es una pregunta fácil. Comparto contigo, Swan, esa experiencia. También tuve la posibilidad durante 3 años de dar clase en un conservatorio de música, pero apreciación sonora, para niños de 8 años hasta 12 años. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices desde tu propia experiencia, yo también la tuve muy similar. E incluso los primeros grupos, pues antes de empezar los estudios de solfeo, pues empezaron con apreciación sonora para aprender a escuchar los sonidos del entorno, toda la metodología a partir de la metodología de Murray Schafer, y era un año completo de cursos para las 3 edades, muy intenso, y sí comparto la experiencia, pero con el tiempo, la insistencia, la perseverancia en eso, pues fueron transformándose esos hábitos de escucha y esa percepción de ellos. Ellos llegaban a su casa y ya no, esos oídos no estaban tapados. Escuchaban todo lo que podían, era posible, mucho entrenamiento con respecto a eso, incluso muy, muy bien preparados después para iniciar las clases de solfeo, porque le abrió un campo de posibilidades muy grande. Yo en mí mismo experimenté un poco ese proceso, es decir, yo vengo del ámbito de la música, mi formación en principio fue musical, y cuando empecé a realizar grabaciones de campo y a trabajar con lo que son los micrófonos y digamos que a tener esas experiencias tan inmersivas, de dedicarle tiempo a escuchar otro tipo de sonidos que no son musicales, mi oído evolucionó, y yo cuando volví a escuchar música, mi escucha también se había transformado, era diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí que ese tipo en ese caso la tecnología, en este caso en mi experiencia personal, el uso de los micrófonos ha sido una herramienta de educación y formación personal que ha transformado la tecnología. No me ha transformado la tecnología en sí misma, pero sí que ha transformado la forma con la que yo, después de utilizar esa tecnología, me enfrentaba a la escucha. Entonces, bueno, yo creo que ese aprendizaje lo utilizo ahora con mis alumnos y los talleres que doy para llevar un poco a ese mismo punto y esa situación a la gente con la que hablo, con la que colaboro, con la que trabajo. Sí. Todas esas experiencias son muy importantes. David Santiago, ¿tienes alguna reflexión, alguna pregunta para los invitados? Forero, igualmente Alejandro Forero, que no lo vemos en pantalla, ¿está presente? Sí, yo estoy... Perfecto. ¿Alguna inquietud? Y luego le damos la palabra a David Santiago para interrelacionar el diálogo. Bueno, pues he estado como reflexionando mucho lo que están diciendo, la parte también de comunicación, digamos que siento que la música contemporánea, sobre todo acá en Colombia, hay un distanciamiento muy fuerte, ¿no? Y incluso uno mismo, ¿no? Le cuesta mucho trabajo a veces ir a escuchar conciertos de música del siglo XX, pues. Pero ahora que están hablando de la difusión, de pronto incluso mirando el trabajo de Rumors from the Sea, de Félix, me llamó mucho la atención que como él hace el uso de esas especies de flautas de bambú y los pone en un contexto social que musicalmente sería difícil dentro de la sala de concierto, como que siento que el arte sonoro sí puede aproximar un poco más a la gente. Eso es como una apreciación que he estado comenzando a tener, porque tiene una connotación, digamos que visual muy, muy llamativa, digamos que es lo que, de pronto lo que decía Soan, de promover escuchas diferentes a las cuales uno se puede enfrentar. Digamos, en mi caso como músico, eso es lo que me ha llamado la atención con el arte sonoro, que escucho músicas muy raras para, digamos, el común de la sociedad, pero ya puestas en ese contexto, pareciera, no sé, tocará preguntarle a Félix, que tienen un recibimiento un poco más, no sé cómo decirlo, como no tan, uy, esto es como cosas desafinadas, hay unas flautas ahí que no tienen ninguna armonía. En cambio, aquí con ese contexto, digamos, visual, de pronto la gente tiene una aproximación más interesante, ¿no? Entonces, como a sonidos muy raros, digamos, no ligados a la música tonal. No sé, me quedé pensando eso, que tal vez el arte sonoro tiene una cierta ventaja frente a la música electroacústica o
o la música concreta, que a veces se queda ahí, digamos que entre músicos y la gente llega y dice, esto es tan raro. En cambio, con el arte sonoro, ese componente visual como que tiene una apertura. No sé, me he estado como pensando en ahorita que estaba hablando Carlos, de cómo difundir esto, y es que es cierto, cuando uno va o hay conciertos de música experimental, pues no va casi, y la gente rechaza mucho ese tipo de experimentaciones. Con el arte sonoro a veces me parece que sí puede haber algo más llamativo para la gente que no tiene oídos preparados para ese tipo de músicas, no sé. Bueno, fue una reflexión que estaba como ahorita dando. También tocará preguntarle a Félix cómo fue esa recepción allá de Rumors from the Sea, que me parece, pues por lo que se ve en los videos, pareciera que la gente se siente muy cautivada por ese proyecto, ¿no? Claro, sí, dándole la palabra a Félix Blume, que no lo vemos en pantalla. Puedo acotarte aquí muy rápidamente. Yo como músico académico puedo decir una frase que me marcó mucho de Michel Chon, de su libro El Sonido, que te lo recomiendo, que puedas tener acceso en algún momento. Él fue integrante de la música concreta, de Pierre Schaeffer. Claro. Él decía que los músicos somos personas que estamos acostumbrados o condicionados a solamente una forma de escucha. O sea, todo lo que está sujeto al corset de la melodía, el ritmo, la tonalidad, ¿verdad? Entonces hay que romper ese corset para poder ir más allá, ¿verdad? Y adentrarnos en la sonósfera, es decir, la simultaneidad que nos viene de todas partes para ver y oír esa sonósfera como el universo que está contándonos historias sonoras, y esa es la paleta que tiene un artista sonoro más allá de lo rígido de la academia. Entonces, eso es el área del arte sonoro hoy en día con sus diferentes tipologías, porque lo que hace Félix Blume, no solamente como ingeniero, sino como creador, son instalaciones sonoras, que es un género de las artes plásticas, es decir, trabajar con el espacio, no solamente de un museo, sino el espacio urbano y el espacio natural, ¿no? Sí. Feliz. Félix. Bueno, entonces varias cosas. ¿Sí me ven, eh? Sí, Sí. sí te escuchamos. Varias cosas que se han dicho, voy a intentar contestar rápidamente a cada una. Primero, para lo de Carlos, de cómo se hace el acceso al arte sonoro. Yo creo que, o sea, y como decía Joan, estoy totalmente de acuerdo con la idea que, no, o sea, primero que no está era fácil y que es también llevar a la gente, más que nada a la escucha. Y yo creo que ahí es como lo importante, y realmente eso para mí siempre ha sido más y más importante, es cómo llevar a la gente a la escucha y cómo trabajar la escucha. Y creo que también la escucha tiene mucho más que, es mucho más que lo sonoro. Yo creo que la escucha también es escuchar en el sentido de entender el otro, de entender lo que el desconocido y de entenderlo en un sentido completo, yo creo. Entonces yo creo que la escucha es como, para mí, por lo menos me parece como algo clave en el trabajo, e inclusive quizás en el mundo hoy en día, quizás la escucha puede llevarnos, bueno, quizás un poco utópico, pero creo que la escucha es algo que nos puede ayudar, aunque no es tarea fácil. Y con el hecho de que es complicado llevar el arte sonoro, pues yo creo que, o sea, nunca se puede decir, pues no saben, la gente no sabe escuchar o no son capaces de escuchar, no son capaces de valorar lo que es arte sonoro. Y yo creo que para mí muchas veces lo sonoro al final se vuelve como quizás algo, como un pretexto, quizás de una cierta forma. Yo trabajo bastante proyectos de forma participativa, en la cual involucro la gente o comunidades específicas, pero nunca nunca digo que, o sea, llego con la palabra de parte de arte sonoro, ni de paisaje sonoro, ni de nada. Yo llego y planteo un proyecto en el cual el sonido es un material dentro de otros materiales, y como muchas veces se trata de instalación, entonces pues se lleva el sonido también en un espacio, entonces trabaja con el espacio, pues trabaja con varios fuentes sonoras, y entonces pues el sonido es un material dentro de otros, y que puede ser central, muchas veces central, pero creo que es un material dentro de otros, y creo que así se lleva a la gente a la escucha, se lleva a la gente a apreciar, y no tanto diciéndole, pues mira, escuchen algo de arte sonoro, es muy importante, y si no saben escucharlo es que son tontos, ¿no? Ahora con respecto a Rumores del Mar, la instalación de la cual hablabas, pues para los que no, porque me imagino que todos no vieron o no escucharon mi ponencia, pues rápidamente es una instalación que hice en Tailandia con un grupo de niños, y que son unos 150 bambús que están en el mar, y que arriba de cada bambú hay una flauta, y de tal forma que cuando las olas pasan,
pues empezaron a sonar las flautas. Y entonces ahí, pues también fue para mí un reto, porque pues como ingeniero de sonido que trabaja con audífonos, con micrófonos, con grabaciones, pues decir, pues voy a trabajar sonido, pero ahora sin usar mi herramienta, pues era también un reto para mí y para todos, porque nadie sabía cómo iba a sonar. Entonces dijiste que sonaba desafinado, pero lo intentamos afinarlas, ¿eh? Pero también hay que saber que las olas eran lo que eran los intérpretes, no son músicos fáciles, porque tocan como se les da la gana. Entonces no fue tan fácil trabajar con los niños. Pero con los niños fue muy lindo y con los niños fue también, o sea, una vez más yo llegué ahí y también nunca hablé de arte, ni siquiera de arte, tampoco hablé de arte. Llegué solo ahí con una flauta, un bambú, puse una cubeta de agua, pues hice sonar y pues ya, de ahí pues fue así, escucharon, los niños escucharon, los obreros que me ayudaron a hacerlo escucharon también, porque pues el tailandés es como súper complicado de entender, o sea, digo, uno no se entiende nada, entonces ahí el sonido te salva. Y entonces fue así como partir de una cosa muy concreta, o sea, súper concreto, de un material sonoro muy concreto, y decir, pues con eso vamos a trabajar y vamos a trabajar juntos. Entonces, después partiendo de y generalmente siempre mis proyectos participativos, por lo general siempre parten de así, o sea, una cosa muy concreta y una figura muy conocida que es el ingeniero de sonido o la persona que graba sonidos. Cualquier persona sabe qué es una persona que graba sonidos, entonces está muy fácil para mí que pues mira, o sea, no tienes que preguntarte nada, pues yo vengo a hacer eso, poner a sonar una flauta, y ¿qué soy? Pues soy ingeniero de sonido, y pronto, ya con eso, después viene todo lo demás, y después ahí donde podemos trabajar, qué hay atrás de los sonidos, qué queremos decir con estos sonidos, que haya una idea en este caso, de generar como una imaginario del sonido del mar, o del sonido de una criatura que vendría del mar, y después que estos bambú pues se usan para bloquear, para luchar contra la erosión de la costa, que al final tiene que ver con el cambio climático. Entonces todo eso está atrás, y está partiendo de este sonido de la flauta que pongo en la cubeta, pero o sea, partiendo de algo muy concreto, pues ahí vienen otras lecturas posibles, y también en un cierto sentido trabaja la escucha, que es pues para el público, llevar a la gente a llegar a este lugar, que es esta plataforma que está en el medio de las olas, donde uno tiene que escuchar las flautas, pero al final también es escuchar naturaleza, escuchar las olas, y escucharla también en este sentido de, bueno, que estos bambús pues están usados para luchar contra el calentamiento global, o con los tailandeses, entonces también es como entender la naturaleza también de esta forma. Bueno, no sé si contesté la pregunta o las preguntas. Sí, excelente, Félix, gracias. En realidad, sí, es también una diferenciación. Una cosa es el proceso creativo propio del creador, del artista, desde cualquier disciplina, y otra cosa es la enseñanza en sí, ¿no? La docencia, de enseñar a escuchar, que es el factor fundamental, y a partir de ahí integrar todos los elementos, así como bien lo explicas con la instalación. Me parece sumamente importante. Ahí no está, o sea, no está separado tu experiencia, tu quehacer sonoro, pero está integrado más a un proceso de formación de escuchas o de otras experiencias, pues, con respecto al entorno sonoro. Y me parece, sí, muy valioso. Gracias, Félix. Sí, lo importante dentro de toda esta educación de la escucha, que creo que fue un tema que tocaron varios conferenciantes, ¿verdad? Es el elemento central, haciendo notar a Carlos y Alejandro, y igualmente a todos, es que la educación de la escucha conlleva no solamente a deslastrarnos de la hegemonía ortodoxa de los campos diversos, tanto de las artes, ¿verdad?, visuales, como la propia música, por su hegemonía. Entonces, cuando nos deslastramos de esos factores, podemos ampliar un poco más el campo, no solamente de la propia escucha, sino de la integración, de la interconexión. Yo creo que esa es la frase que no solamente le gustaba a McLuhan: interconectarnos con el universo, interconectarnos con el campo científico, e interconectarnos con los propios sonidos que tenemos dentro de nosotros mismos. Es decir, los sonidos que generamos por el condicionamiento cultural de cada nación, de cada cultura, implican para nosotros una revisión que nos permite no solamente manejar factores que sean arquetipales, si hablamos desde el factor de la psicología profunda de Carl Gustav Jung, es decir, cuando uno recurre a la imaginación del oyente, no solamente en la radio, sino la lectura que ya no le pertenece
al propio artista, sino que como obra abierta, como bien dijo Humberto Eco, cada quien se lleva una interpretación que es suya y es única de una obra. Y eso es importante que nosotros lo podamos discernir como creadores, como docentes y como investigadores. Bueno, ya... Permíteme un momentico. Quiero hacerte una pregunta, Enzo, aprovechando que estamos aquí compartiendo todas estas ideas. También desde la poesía sonora sé que es muy difícil, mucho más difícil la comprensión de esa área. Quería saber cómo el público recibe tus poemas sonoros, desde esa recepción propia de comprensión o de expectación, ¿no? Con respecto a eso. Sabes que el poema sonoro como una pieza musical no tiene en sí mismo la didáctica para decir algo a Carlos que ha puesto ese problema. Tú haces una obra, la obra no es didáctica al mismo tiempo. Hay que hacer un trabajo antes, como decían otros, un laboratorio. O cuando yo he ido a la universidad donde tú das clase en Antioquia, yo he ido allí a dar una clase hace años. Puede ser que tú no estabas allá, pero yo estaba invitado por el Festival de Medellín. He dado una conferencia allí. Es el momento donde tú das los elementos a Amaryllis, ¿no? Donde es una conferencia, una ponencia, pero el trabajo en sí mismo no puede ser didáctico. El trabajo es el trabajo. Claro que la palabra poesía que produce una inflación. Yo digo poesía, no sé qué piensa, algo aburrido, no sé. Que no es verdad, porque puede ser que es la escuela o la universidad que nos ha dado una manera errada de ver esa cosa. Como no hay una habilidad de escucha, no hay un arte de escucha, como están diciendo, de escucha hacia la música, no ha sido también un arte de escucha hacia la poesía. Yo he leído Dante Alighieri de manera correcta cuando me he leído por mi cuenta trabajando y no en la Universidad de Venecia, porque estaba hecho de una manera que no llegaba. Pero que pienso que hay al mismo tiempo que trabajar en este campo. Claro que la poesía y la música no hacen una revolución, no pueden hacer nada más, nada, casi nada. Yo pienso, Jorge, que la música no es un instrumento político ni tampoco la poesía, no son instrumentos que hacen la revolución, son input acústicos, sonoros, y ya está. Una vez que hemos esclarecido eso, pero la poesía, como decía el amigo Ferlinghetti, può far del bene, puede hacer bien a la gente, porque es una manera de comunicar cómo llegan mis poemas a un público Amaryllis. Cuando hizo la performance en Medellín, enfrente, no sé, a 1.500 personas, estaban todos locos, no sé qué han entendido o qué ha pasado, pero he hecho un poema y parecía un gol en un estadio. No sé si eso ha sido correcto, si han entendido, pero no es importante entender, porque antes estaban hablando de los ruidos, creo Carlos o otros. El ruido, yo estaba pensando en Russolo, en tono rumori, que es el comienzo de la música concreta. Cuando Russolo, el futurista, empezó a crear artificiales, como decía el amigo antes que hablaba de artificio, de artificialidad, es verdad. Luigi Russolo ha creado artificialmente ruidos que quería comunicar. Puede ser que no quería comunicar nada porque es un error de vez en cuando pensar que hay siempre algo detrás, porque ese es un punto que unas veces en la poesía sobre todo, ¿qué significa? ¿Qué dices? Pero mira, cuando estamos hablando, no te pones siempre ese problema del qué dices. Puedes escuchar el sonido, puedes
seguir una emoción. Eso de vez en cuando es un límite. Sí, me recuerdas, Enzo, la frase de John Cage, que entre pensar y escuchar, ¿verdad? Hay una gran disociación. No puedes escuchar si estás pensando. Sí, no, pero escúchame, Jorge, hay otra cosa de Cage, que es un gran maestro, que me gusta. Escúchame si te tomo la palabra. No, él decía, ya que hablaba de entender y no entender, John Cage decía, si tú una cosa no la entiendes, escucha otra vez. No la entiendes, escucha otra vez. Así es. No la entiendes, escucha otra vez. Y acotando para la idea maravillosa que has planteado, Enzo, en la respuesta a Marilis, me hiciste recordar una reflexión en la Facultad de Arquitectura de Venezuela, en la Universidad Central de esa nación, que por las circunstancias que ya todos conocen de la realidad política, sociopolítica de Venezuela, alguien le preguntó, y era el decano de la facultad, a Antoni Muntadas, que es uno de los grandes artistas de la instalación que hay que realizar. Él le preguntó, Antoni, por favor, dentro de nuestra desesperación como ciudadanos, ¿un artista puede cambiar la sociedad? Y entonces él le respondió, un artista no cambia el mundo, produce reflexiones. Claro. Creo que esa respuesta fue muy, muy atinada, porque sí, o sea, la labor del artista, y si sumamos al docente o al investigador, somos los últimos de la fila en cada cultura, en cada nación. Las culturas orientales tienen la visión y la tradición de que un profesor cuando se saluda en Japón se le hace la reverencia, ¿verdad? En Occidente eso no sucede, ni nosotros pretendemos ser japoneses, pero eso implica un respeto al valor que tiene un docente, y esa es la idea de Ars Honorum, ¿no? En lo virtual, porque también lo sólido, como dijo Bauman, el sociólogo que acaba de fallecer hace como año y medio, ya nada es sólido. Ninguna carrera, ningún trabajo es sólido, es fluido. Tenemos que aprender a fluir con la educación, con el amor, con el arte, con todos los factores que están transmutándose y están en completa mutación y que debemos navegar con ellos. En ese sentido, estas reflexiones creo que son muy enriquecedoras porque, por ejemplo, la experiencia de David Santiago, que está aquí presente, que le voy a dar la palabra para que aproveche también y nos vayamos ya despidiendo para cada uno darle la palabra y poder dar las últimas reflexiones. ¿Quieres intervenir, David, por favor? Y ya nos vamos despidiendo para no quitarle el tiempo a nuestros valiosos invitados. Gracias, maestro. Sí, pues me pasó lo mismo. Mientras los escuchaba y saco un mapa de escritos y ya no sé, bueno, tengo un montón de dudas, preguntas, pero bueno, lo paradójico de que lo que dice Amarilis de la etimología de la pregunta y lo que decía Félix, intentando juntar un par de comentarios. Félix decía que él pescaba sonidos, ¿no? Que él sacaba la grabadora y que era como pescar. Lo que pasa es que lo grabé mucho porque hay un libro de Saramago que él habla de pescar. Nunca lo entendí, nunca entendí. Un libro muy cortico, como dice el silencio del agua. Nunca lo entendí, pero bueno, ahora con lo que hemos charlado de la pesca y de la pregunta. Buscar en el fondo. Bueno, sí, me han dado otro condimento. Bueno, lo que decía Carlos de la comunicación, las épocas han cambiado en cómo se comunica, ¿no? Y la radio, el momento de la radio para escuchar ha cambiado. Hay una anécdota que a veces cuento en que acá en los años pasados se escuchaban mucho las radionovelas y había un personaje Calimán. Y eso, bueno, venía como una novela donde había un superhéroe y la pasaban por radio. Y alguna vez estaba en un taxi y el taxista, me puse a hablar con él y me decía, pero bueno, yo de chiquito me reunía a las 5 de la tarde a escuchar y la radio para él no venía tanto como un contenedor de información cierta, sino de
de juntarse y de aglomerarse con sus pares para escuchar esa novela. Me quedó eso, me quedó igual lo que quizás la dificultad de llegar con el sonido o con alguna propuesta a alguna comunidad, a veces está, pero bueno, uno me ha pasado, no creo que a todos les pase, a veces se aventura a lo ridículo, decía Carlos, un poquito a lo absurdo, un poquito, y las personas llegan, o las comunidades se abren a las propuestas con sorpresa o no. Me pasó, una vez fuimos a sembrar a un lugar y bueno, decías, pero ¿quién va a venir a sembrar con nosotros? Y salieron las señoras, bueno, como sorpresa, sucede que sí, y bueno, y ya para ir cerrando y dejarlo con la pregunta que hizo el otro muchacho David de lo poético, me digo, pues bueno, ahora, bueno, recurrí a Maturana, al biólogo chileno que hablaba de la autopoiesis. Ese concepto ayudará mucho para hablar de lo poético en el sentido de, igual de lo etimológico del autoexpresarse, autogestionarse para con los otros. Bueno, autopoiesis por ahí se consigue y aún está el hombre que preguntó que quizás pueda recurrir a eso. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo he disfrutado este congreso y lo sigo disfrutando. Bueno, gracias muchas gracias. David, porque está siempre cerca de nosotros desde la primera vez y nosotros nos debemos a todos los que tengan interés en seguir aprendiendo todo este área del sonido, de la escucha y para los cambios y transformaciones. Sí. Swan, la palabra para ya ir despidiéndonos, si alguna cosa que quieras decir. Bueno, antes de nada agradeceros esta iniciativa, que creo que es una iniciativa realmente necesaria, ¿no? Y sobre todo no solo por ponernos en contacto a gente que estamos interesados en el ambiente sonoro, sino también por establecer vínculos entre pues, en este caso, entre España y el mundo latinoamericano, que muchas veces hay cierto, digamos, culturocentrismo en esto de arte sonoro aquí en Europa, ¿no? Y creo que últimamente percibo muchísima energía. Hace poco contactaba conmigo un grupo de gente que está desarrollando un proyecto de mapas sonoros que se llama Usted no está aquí, y que realmente hay un movimiento muy, muy enérgico y muy pujante en el ámbito del arte sonoro, y creo que es necesario este tipo de plataformas de colaboración y de encuentro. Entonces, felicitaros por la iniciativa y darle las gracias a todos los que se han acercado a escucharnos, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda o pregunta, bueno, puede contactar conmigo. No sé si dejé mi email en mi participación, pero si no, a través de mi página web pueden acceder y preguntar, consultar cualquier duda y estar en contacto, sobre todo. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Sohan, por toda tu excelente y buena disposición. La palabra para Alejandro Forero y ya concluyendo para cedérsela a los demás. Bueno, pues muchas gracias por todo. Creo que principalmente lo que más me gustó del Congreso es que me deja abierto a muchas cosas que quiero como investigar o ideas para creación. Entonces, eso es muy interesante. También como concentrar un momento de estudio y donde uno se confunde, como decía David Santiago, que a veces como que uno ve un video de algo y no se acuerda de qué era, pero va anotando. Pero sobre todo ahí quedan como unas inquietudes para iniciar pues, un camino. Ya había leído cosas de la liberación del sonido, creo que es un libro tuyo, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí. Entonces desde ahí fue que ya había conocido un poco, creo que en Amazon lo había encontrado y a veces como que es difícil encontrar como información. No, del tema todavía, ¿no? Es complicado, entonces me pareció muy chévere que haya gente acá. ¿Ustedes viven en Colombia también? ¿Cierto? Sí, estamos aquí en Bogotá. Sí, cómo no. Ok. A tu orden. Entonces, y tenemos un programa que se llama Oír es Ver, que es sobre todas las artes sonoras, que se transmite hoy domingo a las 9 de la noche también, pero los sábados a las 5 de la tarde en la HJUT 106, pero el enlace te lo damos por internet para que lo escuche por la red. Sí, y
Y quería pues decirte que estamos pues a tu disposición para cualquier pregunta, cualquier vínculo, incluso con los colegas que han participado en el Congreso, alguna vinculación que quieras, alguna pregunta, algún correo, alguna dirección, pues nosotros estamos aquí dispuestos para eso. ¿Mm? Bueno, pues sí, muy chévere haberlos conocido y ver que hay gente acá cercana teorizando sobre esto, porque veo que en el ambiente hay mucha gente que le interesa. Claro. Claro. Falta como gente que te haga unas reflexiones donde uno pueda acercarse para tener como un mapa general y después ir investigando, ¿no? O conocer lo que está pasando actualmente también. Sabemos que hay bastante gente interesada en todos los contextos, pero tenemos una gran dificultad, es que las instituciones todavía no apuestan al tema, entonces es muy difícil. Sí, Claro. lo importante es establecer estas interconexiones que nos brinda la red y la libertad, ¿verdad? A través de la misma, y estamos para servir y, bueno, los mejores sonidos para ti, Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos los invitados y muy chévere las charlas, las conferencias y las ideas que están circulando. ¿Cómo no? Y bueno. Enzo, por favor, tus palabras de despedida y de parte de nosotros, nuestro gran agradecimiento como amigo, colega y creador. Para mí ha sido un placer. He aprendido, he escuchado cosas que no conocía, he encontrado personas que, porque sabes que apoyo sonora es ya una pequeña cosa, el altoparlante es eso, otra pequeña galaxia y siempre la conexión todavía es importante y cuando hay gente que yo no conozco, para mí es siempre un placer escuchar y espero un día que esa ocasión pueda ser más institucionalizada porque pienso que esa es la dirección. Es difícil, sobre todo hoy en Europa. Sí, es verdad que estamos Europa-céntrico, pero Europa ahora es bastante económicamente, a lo menos aquí en Italia, estamos bastante malo y pienso que es el momento de unir las fuerzas y hacer una pulsión fuerte hacia la institución, porque pienso que sin la institución es difícil sobrevivir y ir hacia una comunicación pública y crear el público de que estamos hablando hasta ahora. Muy bien. Sí, porque tender esos puentes es importante utilizando la propia tecnología que nos brinda abolir espacio y tiempo, Enzo. Y sí, esta es la idea de Ars Sonorus, hacer eso lo más expedito posible que nos permite la instantaneidad, ¿no? Porque este proyecto de Ars Sonorus es de autogestión y nosotros no tenemos absolutamente ningún apoyo de parte de ninguna institución, ni privada ni oficial, y es muy duro. Es bastante duro, es un proyecto de corazón y nosotros le agradecemos todo ese apoyo que nos han tenido como amigos y como colegas, y eso es de reconocer para establecer proyectos y vínculos que puedan hacer posible cautivar esas propias instituciones para traerlos a ustedes. A mí me encantaría traerlos a ustedes como conferenciantes y artistas, como lo pude hacer en Venezuela con el apoyo justamente de la Embajada de España. Con el apoyo de la Embajada de España pude crear Parlante Presencial durante 3 años conjuntamente con Amarilis y también hacer el primer disco de arte sonoro. En Colombia eso no se ha podido hacer, sino son experiencias, ¿verdad?, individuales de artistas que han vinculado el sonido a su propia profesión, pero no hay apoyo, no hay desarrollo, eso se ve muy latente. Pero eso no importa, el tamaño, como decía Germán, es de los logros es del tamaño de las dificultades. Es verdad. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, y un gran abrazo para ti. Sí, Félix, por favor, tus palabras y luego Carlos para también despedirnos. Bueno, pues sí, igual seré corto, pero muchas gracias por invitarme, por ser parte de... Yo no he tenido tiempo de revisar todos los trabajos de todos los ponentes, pero pues sí de mirar un poco y también me parece interesante poder descubrir, o sea, no solo ser parte como, o sea, dar una conferencia, pero también poder escuchar de los demás. Eso creo que está importante y también empezar a hacer una red de gente porque pues, yo no conozco todos y no conozco todos los trabajos. Creo que nunca se termina de conocer y también es siempre bueno conocer cosas nuevas o dejarse sorprender con cosas nuevas. Entonces eso creo que es importante.
Y pues igual que decía Joan, pues también en mi página pueden hacer preguntas. De hecho, hay uno que me hizo una, no recuerdo quién, pero alguien me escribió de los que participaron. Entonces, bueno, estoy abierto a preguntas, a lo que sea, más allá de este fin de semana, de estos 3 días de congreso. Y espero que haya oportunidad de conocernos así en algún lugar. Y con respecto a lo de Europa o América Latina, pues yo sí soy europeo, pero sí he hecho todo mi trabajo en América Latina. Y recién ahora estoy haciendo cosas un poco en Europa también, pero estoy como, o sea, entonces, pues no conozco tanto la realidad europea del arte sonoro, pero creo que en todas partes pues es algo que está creciendo, que sí hay intereses, quizás no hay todavía los apoyos, pero creo que sí hay intereses de la gente y creo que eso pues, es buena señal, buen momento para experimentar más y hacer más cosas. Tengo fe que sí va a funcionar. Muchas gracias, Félix, por tu gentileza y el compartir tu saber y tu experiencia. Sabemos que estamos en contacto. Y la palabra ahora para Carlos González, si está presente, por favor, que no lo veo en pantalla. Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos sí, bien. cómo no. Perfecto, bueno, de todo, pues, de nuevo, las gracias por haber hecho este gran esfuerzo de presentar a toda esta gran cantidad de conferencistas. De alguna manera todos han aportado y se les nota pues su amor y su pasión por el arte radiofónico y el arte sonoro. En ese sentido también pues recuerdo mucho que algunas de las conferencias mencionaban lo del radiodrama, lo de hacer los radioteatros, las radionovelas. Ahora creo que hay una posibilidad, si bien había como una queja en el sentido del costo que pueda tener, de todas maneras con los equipos tecnológicos que hay ahora, con la edición pues, que se puede hacer de ellos, se puede hacer muchas experimentaciones alrededor de las adaptaciones o de la creación radiofónica con las radionovelas. En ese sentido, pues puede haber una exploración interesante. Mencionaban ahora lo de las radionovelas, en ese sentido, pues también de la evocación que tienen de esta gran tradición, eso me parece pues, muy interesante. Y también el asunto de la difusión, de la divulgación a través de podcast, creo que es algo que es bien interesante. Ahora que hay una explosión de podcast, muy bueno que los realizadores y estos artistas sonoros puedan de alguna manera producir también ese formato radial para que puedan también difundir sus obras, y ahora con esa posibilidad de escucharlos con audífonos, entonces es como esa audiencia individual también, también se puede experimentar mucho con el sonido. En ese sentido, pues me parece que hay un campo muy grande por explorar de parte pues, de todos los realizadores como ustedes que están produciendo esto. Y ya también me suscribí al podcast de Oír Ver. Bueno, bienvenido. Sí, bienvenido, Carlos. Lo importante es que entendamos que la radio, ¿verdad?, usada desde su invención hace más de 100 años, ha sido utilizada funcional e informativa o ideológicamente. Ya los futuristas empezaron a tratar la materia artística de la radio, que es el propio sonido, así, artísticamente. Y todo eso hoy en día, por eso llamo a mi libro el campo expandido, es decir, la liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido, porque hoy en día la radio no es como la que conocimos nosotros, sino que tiene hipertexto, tiene imagen, tiene interconectividad, y todo eso es bueno asimilarlo para también crear con ese medio que ha sido tan poco explorado, porque si ustedes me preguntan cuáles son las tipologías más difíciles para asimilar de parte del público, está la poesía sonora y el radioarte. Indudable, ¿verdad, Enzo? No, pero, ¿sabes? En italiano hay una frase muy bonita que se dice non sputare mai nel piatto dove mangi. No sé si es claro. Significa no rechazar el plato donde tú comes. No, el diablo no es así feo como lo se describe. No, es verdad, es difícil, pero
hay festival, hay cosas que pasan. Sí, yo pienso que hay que ver la cosa positiva y no la cosa negativa. Sí, el asunto es que hay que educar la escucha para poder apreciar una obra que viene de la oralidad. Y por supuesto, para muchos comunicadores, la radio no puede ser tratada sino más allá de lo funcional. Entender que la radio tiene una materia artística es muy difícil y eso es una labor de hormiguita y hay que hacerlo. Esa es la labor que estamos realizando quijotescamente, pero bueno, hay que hacerlo. No puede ser dejado en manos de otros, porque los medios, como decía McLuhan, en manos de gente inapropiada producen efectos inapropiados. ¿Verdad? Bueno, nuestras palabras de parte de Arsonoros, ¿verdad, Marilis? Tus palabras. Sí, bueno, muy agradecidos por todo el apoyo, colaboración y por sumar una semillita más a todo el proyecto de Arsonoros. Y lo importante, bueno, saber que Arsonoros es la plataforma de ustedes porque todo trabajo, todo proyecto es la ventana de muestra, no solamente el programa de Radio Dires Ver. Ahora Marilis también hace un mes está con un programa en la misma emisora, que le podemos enviar el enlace, que es El Arte y las Artes, que también habla sobre los diferentes movimientos artísticos de toda la historia, y están invitados también a sintonizarla los sábados a las 9 de la noche sí, en la misma emisora HJUT. Así que de parte de Arsonoros, todos los mejores sonidos para nuestros ilustres conferenciantes, nuestro agradecimiento sincero y a los participantes. Y a todos los participantes que han tenido su presencia hoy en este cierre y este foro. Un gran abrazo sonoro con resonancia para todos ustedes. Bueno, gracias. Bueno. Gracias.